Hoy es cierto que te hablaremos de una nueva versión, pero yo creo que te podríamos estar hablando prácticamente de un modelo totalmente nuevo por completo. Y es que las nuevas Mizuno Wave Shadow 4 se han convertido en esto, nada que ver con lo que teníamos anteriormente con la versión número 3, incluso con la versión número 2. Y sí, señores, aunque son colores distintas, esta es la nueva versión de la Shadow 4, en este caso de la versión de Osaka. Zapatilla que ya era mixta, zapatilla rápida, dinámica, que ahora, además de ello, incorpora la nueva tecnología Energy y que podéis ver perfectamente cómo han cambiado sus perfiles. También ha variado su peso. Hemos bajado a esos 250 gramos de peso oficial y en cuanto a precio estamos hablando de una zapatilla de 135 euros. ¿Quieres saber el restyling que le han hecho a estas nuevas Shadow 4? Ahora hablaremos de todos los detalles de una de las más rápidas de la marca japonesa. Si os tengo que ser honestos, lo último que pensé cuando recibí esta zapatilla a la oficina es que estas eran las nuevas Shadow, y es que si nos paramos a pensar en cómo era la antigua versión, esta zapatilla ha dado un giro de 360 grados. Nada, pero nada se parece a esta zapatilla. Primeramente los perfiles, fijaros que parece que la zapatilla como que ha bajado. A mí estéticamente me parece una zapatilla de fútbol sala con, fijaros, una suela muy lisa, una zapatilla de contacto total con la superficie y que al final de ello elimina evidentemente la placa de Wave en el talón y cuenta con unos perfiles que ahora hablaremos y que incorporan el Foam Wave y además de ello incorporan la nueva y recién lanzada esta nueva tecnología Energy. Esta zapatilla, eso sí, siguiendo la filosofía en este caso de Mizuno, con drop alto, en este caso 8 milímetros de drop, en una zapatilla que ahora sí se vuelve totalmente protagonista la zona de los metatarsos. Si quieres hacerte con ellas, ya te decimos que esta zapatilla se ha vuelto algo más estricta. Sí que es cierto que la anterior Shadow quizá abría más el abanico de públicos, esta zapatilla se vuelve más específica, más concreta ya para corredores que ya tengan un mínimo de técnica. Además de ello, fijaros por dónde flexa, Estamos hablando de una zapatilla que además de sus perfiles, como bien decimos, incorpora las nuevas tecnologías, pero que lo que busca es dinamismo en carrera. Por sus perfiles, fijaos que no lleva demasiado perfil, por lo tanto no es de estas más protegidas, pensadas para el volumen de kilómetros semanal, sino es una zapatilla más específica para darle al clavo. Como bien decíamos, en la lámina inferior que tenemos en color blanco, pues lo que podéis ver aquí en este lateral trasero es el nuevo Mizuno Energy. Ellos dicen que este compuesto mejora en un 17% la amortiguación y en un 15% el retorno de energía. Lo vimos en ese primer prototipo de esta zapatilla que al final no se lanzó en el mercado, pero que daba un ejemplo de lo que era este tipo de material. Sí que es cierto que se nota cómodo, pero la zapatilla, como no cuenta con demasiado perfil, tampoco es una zapatilla de la que vas a sentir esa comodidad que normalmente sientes en zapatillas más de entrenamiento, ¿vale? Este compuesto, que además de ello ellos también dicen que es algo más duradero, lo veremos si en el caso o si eso se traduce en esta Shadow, y además, como bien decíamos, también incorpora este Foam Wave. Es cierto que la pieza plástica, el Wave tradicional del talón, se ha quitado por completo. Me acuerdo incluso que la parte trasera de la antigua versión tenía, como siempre, la forma de herradura, más alto el perfil y además de ello una zapatilla que permitía ser algo más dócil. Si entrabas incluso con el talón, la zapatilla se podía llegar a adaptar a ti, a pesar de que era una zapatilla rápida, pensada para entrenamiento y competición. Esta yo te diría que ya es más pensada, ya más tirando a lo que vendría a ser la competición. Pues bien, el Foam Wave ahora, aunque no es una placa, sino que es un compuesto distinto, lo tenemos, aquí lo podéis ver en esta cara externa y lo tenemos también en esta cara interna de la zona del mediopié. Evidentemente es para ser más agraciado, más agradable ese impacto con la zona de los metatarsos y además de ello intentar que cuando apretemos aquí, cuando el impacto del pie en esta zona apriete, se produzca esa presión, pues bien, el Wave lo que hace es, como una especie de ola, intentar adaptarse y dar más estabilidad a la zona, con lo cual intentando proteger y dar ese puntito de soporte a la zapatilla, a pesar de que, como bien sabéis, es una zapatilla neutra, hecha para corredores principalmente de peso ligero, ¿vale? Zapatilla que además de ello, en la parte más superior en color negro tenemos una capita EVA de una densidad distinta al Energy, pero que al final lo que busca es, combinando estas distintas densidades, dar el puntito necesario de amortiguación y además tener ese puntito de reactividad a la vez para
tener una zapatilla complementaria, prácticamente eso sí, muy enfocada a lo que vendría a ser a los ritmos rápidos y probablemente, aunque ahora hablaremos de ello, a las distancias más cortitas. Bueno, y muchos me diréis, ¿y qué sientes cuando te pones esta Shadow? Pues bien, la verdad se siente de todo menos lo que se semejaba antiguamente en las antiguas versiones. En este caso da una sensación incluso de ser una zapatilla como plana. Fijaros que además el rocker no es demasiado pronunciado, no es de esos en la parte delantera que facilite mucho la transición, sino yo creo que la zapatilla lo que busca es hacer protagonista en este caso al corredor. Un corredor que va a tener que correr principalmente rápido si quiere sacar el provecho de la combinación de tecnologías y además de ello de la estructura de la que se ha pensado o se ha confeccionado estas nuevas Shadow. Evidentemente estamos hablando de ritmos inferiores a los 4.15, zapatillas incluso como ahora las Mizuno Dual Sonic, podríamos incluso equipararlas con estas nuevas Shadow, aunque ya os decimos, ambas zapatillas, eso sí, enfocadas en ese sector, en ese grupo de zapatillas ya dinámicas y rápidas. Esta Shadow 4, que como ya hemos dicho, han cambiado el chasis, pero evidentemente también noto los cambios, ya no solo por el color, que a mí el color te tiene que gustar o te tiene que gustar menos, más o menos, también ha cambiado el tipo de material, este nuevo Engineered Mesh que lo vimos ya en las Dual Sonic precisamente y que fijaros que lleva cortes verticales, esto es distinto de ver, habitualmente no lo vemos, pues bien lo que busca Mizuno en ese sentido es que este material cuando metas el pie, incluso gente que tenga el pie un poco ancho, pues bien se estire, es un material flexible, que sí, que al principio diréis, no, esto me va a apretar mucho, pues ya os decimos que lo hemos probado y no es de esos materiales que aprieten en exceso. En definitiva, si es un pie normal, vas a caber sin problema, ¿vale? Zona de la lengüeta adaptable y en este caso unida en la zona inferior con una plantilla que ha sido mejorada, ya que os lo enseñamos bastante. Fijaros, yo creo que Mizuno ha pensado en una zapatilla que le han puesto perfiles más bajos, pues darle unos milímetros de protección con esta plantilla, que es otro de los cambios de esta zapatilla. La lengüeta fina, acolchonada, pero tampoco sin pasarse, y la zona del talón, fijaros, bien estructurado, ni mucho ni poco, fijaros un chasis bien marcado en esta zona talonaria, al final de ello buscando una zapatilla que, como bien decíamos, intentar darnos ese puntito de seguridad en carrera y, importante, estos dos ojales más superiores que lo que van a hacer es mejorar la sujeción en la zona del empeine, ya que fijaros que la lengüeta no es excesivamente alta, ¿vale? Fijaros la estructura que tiene el upper, sobre todo en la zona delantera, muy poca, o sea, en este caso mucha maleabilidad, en la zona trasera, fijaros, algo más marcado. Por lo general hemos podido probar, como hemos dicho, y el fit es más que correcto. Normalmente en cuanto a talla, yo iría con la misma que tienes habitualmente, no hemos notado un exceso ni que nos vaya pequeño en la misma talla y por lo tanto yo creo que Mizuno ha cambiado no solo lo que ya hemos hablado de media suela y upper, sino también la confección de estos nuevos materiales, evitando costuras en la zona delantera que recuerde la antigua Shadow sí que teníamos, pues aquí tenemos una sola pieza, la podéis ver esta construcción con, para mí, vamos a ver qué tal funcionan, cómo se adapta este nuevo material, este nuevo tipo de tejido que esconden estas Mizuno Wave Shadow en versión 4. Si el lavado de cara era total, y hemos hablado de las dos partes importantes de esta zapatilla, evidentemente no podía faltar probablemente una de las más importantes y de la que la gente habla generalmente muy bien de la marca Mizuno, y es esta suela. Bueno, ya no quiero ni compararla con la antigua versión, lo que está claro que Mizuno, fijaros, ha contado con una suela muy lisa, donde podemos ver que la zona media está totalmente descubierta y sí que es cierto que han dado unos puntitos de caucho más sólido, pero sobre todo en esta zona de los metatarsos contorneado en color naranja, y fijaros en lo que os decía, la amplitud de la suela en esta parte de aquí, una clara intención para hacer del talón la parte secundaria, por lo tanto gente que entre principalmente con esta zona de aquí, y fijaros que aquí si apretamos en blanco es mucho más blandito. Suponemos que también para toda esta gente que entre con la zona media tenga ese puntito más dulce y más agradable. Para mí, punto a favor, el no hacer distintas partes que habitualmente tenemos aquí, en esta parte un corte, luego tenemos la zona del puente y luego la zona trasera, pues bien, para mí, en ese sentido, yo creo que mejora mucho más la transición y enfoca claramente esta Shadow a una zapatilla mucho más rápida, quizá ya no tanto de entrenamiento de volumen como podíamos utilizar antes, sino ya más enfocada al día D y a la hora H. Además de ello, como bien decíamos, las distintas zonas bien marcadas y
una zapatilla que yo creo que podemos utilizar para corta y para media distancia. Esto ya no es lo que era, las Shadow han cambiado, como hemos dicho, parece un antes y un después por completo. Estas Shadow 4 van a requerir de técnica, van a requerir sin duda de adaptación y ya os digo, si eres un corredor más dotado técnicamente la podrás estirar, ¿por qué no?, hasta la media distancia y veremos si alguno hasta la larga distancia. Y si eres un corredor, vamos a decir así, amateur, que habitualmente sí que puede correr a ritmos de 4.15, 4.30, pero ya le empieza a costar, seguramente es una zapatilla, ¿por qué no?, de 10 kilómetros y complementaria para el rodaje, para tu día a día con la Rider, por ejemplo, Rider 24 y estas Shadows para el día de la competición. Lo que está claro que este cambio favorece o no, lo veremos. ¿Qué nos dice la prueba? ¿Qué nos dice el resultado final de estas nuevas Shadow 4? Que tendréis la review colgada como siempre en nuestra página web en radrunningreview.com. Os diremos los pros, los contras de los cambios, de todo lo que envuelve a esta nueva zapatilla, una de las más conocidas y probablemente también queridas por muchos de vosotros. Y también, como siempre, podéis opinar aquí en el canal YouTube de qué es lo que pensáis de este cambio. ¿Creéis que ha acertado Mizuno? ¿Sí o no? Lo veréis y lo tendréis aquí, como siempre. Gracias y hasta la próxima, amigos.